Esta es la increíble historia del mercader y el efrit. Al final te comparto el análisis desde el punto de vista metafísico. Ahora vamos con la historia. Historia del mercader y el efrit. Sharazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles, y cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura, que blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy, un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartir lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader. Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido y se echaron todos a llorar: los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar este terminó, se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos, y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeique se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?». Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeique dueño de la gacela se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentado a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él. Y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo jeique que se dirigió a ellos con 2 lebreles negros. Se acercó, le deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se habían sentado cuando un tercer jeique que se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color estornino, les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla.
A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera, descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader: «Ven para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader y los 3 jeiques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y besando la mano del efrit le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeique. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». Cuento del primer jeique. El primer jeique dijo: «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto tomé una concubina, que gracias a Alá me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos de él». Entonces durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangando mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase, pero al degollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: «Tráeme un becerro bien gordo», y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero con qué lamentos, con qué llantos. Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: «Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero». En este punto de su narración, vio Charazada que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniazada le dijo: «Oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Charazada contestó: «Pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Charazada, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto el rey, y siguió administrando justicia,
designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Y el visir se fue perplejo en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diván, el rey Shahriar volvió a su palacio. Y cuando llegó la segunda noche, Doniazada dijo a su hermana: Shahrazada, oh hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el efrit. Y Shahrazada respondió: de todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permita. Y el rey ordenó: puedes hablar. Ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al mayoral: deja ese ternero con el ganado. Y a todo esto, el efrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa, y el jeique dueño de la gacela prosiguió de este modo: oh señor de los reyes de los efrits, todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, hallábase allí mirando y decía: debemos sacrificar ese ternero tan gordo. Pero yo por lástima no podía decidirme, y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: oh amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación. Y yo le contesté: cuenta con ella. Y me dijo: oh mercader ilustre, mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija, y ella apenas lo vio, cubrióse con el velo la cara, echándose a llorar, y después a reír. Luego me dijo: padre, tampoco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento. Yo repuse: pero, ¿dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así? Y ella me dijo: el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado. Y es su madrastra la que lo ha encantado, y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso efrit, prosiguió el jeique, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa y sin haber bebido vino, creíame embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentí al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral: ¿es cierto lo que afirmas de este ternero? Y ella dijo: cierto, sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón. Y le supliqué: oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo, te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió al oír estas palabras y me dijo: solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo, y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso efrit, las palabras de la hija del mayoral, le dije: sea y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando conjuros mágicos. Después roció con él el líquido al ternero y le dijo: si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma.
Pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá el Altísimo. E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé y luego le dije: por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y me contó cuánto les había ocurrido. Y yo dije entonces: ah, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh buen Efrit, casé a mi hijo con la hija del mayoral, y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí, encontréme con estas buenas gentes. Le pregunté qué hacían, y por ella supe lo ocurrido a este mercader, y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Y esta es mi historia. Entonces exclamó el Efrit: historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En este momento se acercó el segundo jeique, el de los lebreles negros, y dijo: cuento del segundo jeique. La historia del mercader y el Efrit no es un simple cuento del folclore. Desde la perspectiva de la metafísica, la disciplina que indaga en la naturaleza última de la realidad, el ser y el destino, es un mapa preciso del alma humana chocando contra el tejido invisible del cosmos. El desierto no es solo un lugar de arena. En la alta metafísica, el desierto es la nada primordial, el lienzo, el blanco del ser. Y en medio de esa inmensidad camina el mercader. Él nos representa a todos nosotros, la mente racional, el ego que calcula, que comercia con el tiempo, que cree que el mundo se rige bajo la simple ley de la causa y el efecto. El mercader viaja con sus dátiles, consumiendo los frutos de la tierra, descuidado, creyendo que sus actos no dejan huella en lo invisible. Pero la metafísica nos enseña que el universo está interconectado por hilos transparentes. Al arrojar las semillas de los dátiles al aire, el mercader no solo tira basura, interrumpe lo oculto, golpea lo que no ve. Ahí surge el Efrit, el genio de humo y fuego. El Efrit no es un monstruo exterior, es la personificación del karma absoluto, la justicia cósmica elemental que no entiende de intenciones, sino de hechos. El genio emerge de la tierra para recordarle al hombre una verdad aterradora. En el orden metafísico, la ignorancia no te exime de las consecuencias. Has matado a mi hijo, dice el monstruo. Has herido al universo invisible sin saberlo, y ahora el tejido de la realidad exige equilibrio. Ojo por ojo, vida por vida. El mercader no implora por su vida negando el hecho, acepta la deuda, pero pide un año de tregua, pide tiempo. ¿Y qué es el tiempo en la metafísica sino el espacio que el absoluto nos otorga para transformar el destino en conciencia? El mercader regresa a su hogar no para huir, sino para ordenar su paso por el mundo. Reparte sus bienes, se despide de sus amores, salda sus cuentas terrenales. Al aceptar su muerte, el mercader deja de ser un esclavo del ego y se convierte en un iniciado. Ya no comercia con la vida, la venera. Un año después, vuelve al mismo árbol. Se sienta a esperar al verdugo. Y es en ese estado de perfecta rendición donde ocurre el milagro. 3 ancianos aparecen de la nada, como 3 emanaciones de la sabiduría, 3 aspectos del alma universal que se compadecen de él. Ellos no traen armas para luchar contra el Efrit, traen historias. Porque en la metafísica del lenguaje, el universo está hecho de palabras, no de átomos. Al contar sus relatos, los ancianos suspenden la furia del genio.
La narrativa, el arte y la palabra tienen el poder de moldear la rigidez del karma. Al final, el efrit perdona la vida del mercader, no por lástima, sino porque ha sido transformado por la belleza de la palabra. El caos del fuego se rinde ante el orden de la poesía. La historia del mercader y el efrit nos susurra, desde el fondo de los siglos, que no somos seres aislados. Cada paso que damos resuena en una dimensión que no vemos, pero también nos recuerda que cuando el destino ciego nos acorrale, siempre nos quedará la palabra, la belleza y la conciencia para redimirnos y cambiar el curso del universo. Para seguir disfrutando de esta serie, pasa al siguiente podcast. Hasta la próxima.